A ver, vamos a platicar de un tema que para muchos de nosotros, que ya andamos en los 50 o 60, se ha vuelto una realidad inesperada. La idea, ¿no?, era que a estas alturas la casa ya estaría más tranquila para nosotros, pero la vida tenía otros planes. Hoy vamos a analizar a fondo esto de los hijos adultos que por una cosa u otra parece que no encuentran la puerta de salida del nido. Y es que esta pregunta nos llega directo. Después de años y años de crear hijos, pues uno se imaginaba una nueva etapa, ¿no? Más libertad, reencontrarse con la pareja, ser dueños del control remoto por fin. Pero no. En lugar de eso, muchos nos encontramos lidiando con una convivencia que la verdad nadie nos enseñó a manejar. Por mucho tiempo lo que se oía era el famoso síndrome del nido vacío, esa melancolía que supuestamente llegaba cuando los hijos se iban de casa. Pero pues parece que la historia cambió. Ahora lo que se vive es justo lo contrario, el síndrome del nido lleno. O sea, una casa que no se vacía y que genera una mezcla de cansancio, frustración y, seamos honestos, un agobio que a veces pesa bastante. Y que quede claro, no es algo que nos estemos imaginando. Esto ya es un fenómeno social con todas sus letras y cada vez es más y más común. Así que vamos a ponerle una definición formal para entenderlo bien. Así, tal cual. El síndrome del nido lleno es justo eso. Pasa cuando el ciclo de vida que uno esperaba como que se queda atorado. Y aquí cuentan tanto los que de plano nunca se fueron, como los famosos hijos boomerang, esos que se van, intentan la vida independiente y por alguna razón terminan regresando a casa. Y para que nos demos una idea de qué tan grande es esto, vean esta cifra. Es fuertísima. Un estudio de la UAD en Argentina encontró que casi 3 de cada 4 jóvenes entre 18 y 35 años todavía viven con sus papás. O sea, ya no es la excepción, es casi la regla. Muy bien, ya entendimos qué es y que no somos los únicos. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué está pasando esto? Y como vamos a ver, las respuestas no son nada sencillas. Son una mezcla de muchas cosas. Miren, es que es como la tormenta perfecta. Por un lado está lo obvio, la economía. Los sueldos simplemente no dan para pagar un alquiler. Luego, las carreras se alargan con maestrías y doctorados. Si a eso le sumamos la comodidad del hotel mamá, que es innegable, y una nueva mentalidad de gastar en viajes en vez de en un departamento, pues se complica. Y encima, a veces hay golpes más duros, como un divorcio o temas de salud mental, que los hacen volver al nido. Y todo esto va creando un nuevo perfil, los famosos kidults, que es una mezcla de kid, de niño, y adult, de adulto. Son jóvenes que a veces por las circunstancias y a veces por decisión propia alargan la adolescencia. Es lo que algunos psicólogos llaman el síndrome de Peter Pan, eso de ir posponiendo y posponiendo las responsabilidades de ser adulto. Bueno, ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo nos sentimos nosotros los papás con todo esto? Porque es súper importante que quede algo claro. Desear que tus hijos se independicen no te hace un mal padre o una mala madre. No tiene nada que ver con falta de amor. Se trata de validar una necesidad propia, una necesidad legítima de nuestra etapa de vida. Esta frase de la psicóloga Loyacono da justo en el clavo. Hay una presión social tremenda. Muchos sentimos una culpa enorme, nos da miedo que nos tachen de egoístas, o peor, que nuestros propios hijos piensen que los estamos rechazando. Parece que poner un límite es casi un acto de crueldad. Y el resultado de todo ese miedo es esta sensación. La casa, que se supone que es nuestro refugio, nuestro espacio de paz, de repente se siente invadida. Uno va perdiendo la autoridad, la intimidad, la libertad de simplemente vivir con sus propias reglas. El ritmo de la casa ya no lo marcamos nosotros, lo marcan ellos. A ver, si alguna de estas cosas suena familiar, es una señal de alerta. Sentir ese agotamiento emocional, sentir que la relación es de un solo lado, que tu espacio y tu tiempo ya no son tuyos, o esa tensión constante, eso de sentir que tienes que caminar de puntitas en tu propia casa, son focos rojos clarísimos de que la situación, así como está, ya no es sana para nadie. Ok, ya definimos el problema, ya validamos cómo nos sentimos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo salimos de esto? Bueno, la clave está en entender que no se trata de empezar una guerra, sino de cambiar la estrategia, de cambiar la forma en que vemos las cosas. Este es el giro más importante de todos. La psicóloga Marcela Escalera nos propone justamente esto. Replantear la pregunta. En lugar de estar pensando, ¿cómo lo corro de la casa?, la pregunta correcta es, ¿qué herramientas le faltan para que pueda ser independiente? El enfoque cambia por completo. Ya no se trata de expulsión, se trata de empoderamiento. Y todo empieza con una conversación. Pero una conversación diferente, ¿eh? Ya no de padre a hijo, sino de adulto a adulto. Es el momento de sentarse a la mesa y renegociar las reglas del juego. Porque todos los que viven bajo ese techo son adultos. Y todos tienen derechos, pero también
todos tienen responsabilidades. Ahora sí, vámonos a lo práctico. Aquí les va una especie de guía, un plan de acción para poder establecer este nuevo acuerdo de convivencia basado en lo que dicen los expertos. Estos 4 puntos son la base de todo. Primero, las responsabilidades en casa. Ya no es que ayuden, no. Las tareas se reparten de forma justa entre todos. Segundo, el dinero. Es súper importante que aporten algo a los gastos, no importa si es simbólico, para que entiendan lo que cuesta la vida. Tercero, la privacidad. Poner reglas claras sobre los espacios, las visitas, los horarios, para que todos se sientan respetados. Y cuarto, que quizá es el más difícil, dejar de ser sus salvavidas. Hay que fomentar su autonomía, y eso significa dejarlos cometer sus propios errores para que aprendan a resolverlos. Y esta tabla es una joya porque nos enseña cómo decir las cosas. Se acabó el autoritarismo. Frases como «en esta casa se hace lo que yo digo» o las típicas comparaciones de «yo a tu edad ya había hecho», solo crean más problemas. La clave es hablar desde lo que sentimos. Yo me siento así cuando pasa esto, expresar nuestras necesidades y buscar soluciones juntos. Se trata de dejar de imponer y empezar a negociar. Y quiero que nos quedemos con esta idea que es poderosísima. Necesitamos tener muy claros nuestros propios derechos. La etapa de crianza, la más intensa, ya la cumplimos. Y con eso, nos hemos ganado el derecho a retomar nuestra vida, nuestro espacio, nuestros planes y hacerlo sin sentir ni una gota de culpa. Al final del día, todo se reduce a esta pregunta. Si logramos cambiar el chip, si en lugar de querer que se vayan, nos enfocamos en ayudarlos a construir las alas que les faltan para volar, no solo vamos a recuperar nuestro nido, sino que estaremos mandando al mundo adultos mucho más completos y responsables. Y ese, la verdad, siempre fue el objetivo final, ¿o no?